Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Capítulo 53, la dorsiflexión de tobillo y la madre que la parió. Hola, te doy la bienvenida a este capítulo en el que vamos a tratar de explicar la relación tan curiosa pero tan lógica que existe entre la pérdida de grados de movimiento en la dorsiflexión de tobillo y el aumento de las posibilidades de sufrir hernias lumbares. Comenzaré explicando brevemente qué es la dorsiflexión de tobillo y su relación con el resto de los movimientos del cuerpo humano. Continuaremos poniendo el foco en los estudios que relacionan este movimiento con la buena o mala salud de la columna lumbar y terminaré recomendando unos sencillos ejercicios para practicar en casa que sirvan para mejorar esta movilidad de tobillo tan importante para tu salud general. Comencemos por el principio. Como introducción al tema, habría que decir que la dorsiflexión es el movimiento que realiza el tobillo cuando quieres acercar el empeine del pie hacia ti, hacia la tibia. Si este movimiento lo miras desde el ángulo contrario, la dorsiflexión es el movimiento que haces con el tobillo cuando quieres sacar el talón, lo que en muchos sitios, al menos en España, se denomina coloquialmente pie en flex. Vamos, lo contrario de pie en punta. Pero miremoslo desde un tercer ángulo. Imagina que la planta del pie está pegada en su totalidad al suelo con pegamento. En ese caso, como el pie no se puede mover, cuando dorsiflexionas el tobillo, lo que se te mueve es la tibia. Y visto así, habría que decir que la dorsiflexión del tobillo o flexión dorsal es el movimiento del tobillo que disminuye el ángulo entre la tibia y el suelo. Es decir, que si normalmente cuando estás de pie en bipedestación y con el cuerpo parado, el ángulo que se forma entre tu pie y tu tibia visualmente es de unos 90 grados, al realizar la dorsiflexión ese ángulo se cierra, se hace menor. Y bueno, por si aún no hemos conseguido que tu cerebro lo visualice, te diría que imagines a un bebé recién nacido. Si has tenido la suerte de ser madre o de ser padre al que dejaron asistir al parto, sabrás que nada más salir al mundo exterior, siguen teniendo la tendencia a encogerse en una especie de bola. Sí, como una especie de bola, como un huevito. Y en ese plegarse como estaban plegados dentro de la barriguita de mamá, podrás observar cómo los tobillos tienen una capacidad de dorsiflexión tal que los empeines les tocan en las tibias, literalmente. Pues bien, ahora que ya tenemos claro de qué movimiento estamos hablando, sigamos con la exposición. El caso es que la pérdida de grados de flexión en este movimiento es un déficit que está relacionado con el aumento de riesgo de lesiones en diferentes zonas del cuerpo, como son: en la propia zona del tobillo, yo que sé, fascitis plantares, tendinopatías en el tendón de Aquiles; a nivel de la rodilla, pues rotura de ligamento cruzado anterior, síndrome de dolor patelofemoral, tendinopatía rotuliana; y a nivel lumbar, por ejemplo, aumento de las probabilidades de sufrir varios tipos de patologías, entre ellas las hernias discales. Así, visto esto, conseguir un rango de movimiento óptimo en esa articulación tibio-astragalina, una de las dos articulaciones que comúnmente conocemos como tobillo, pues aumentar ese rango hará que reduzcamos en gran medida el riesgo de sufrir estas lesiones, ya que para las actividades cotidianas necesitamos unos rangos mínimos de flexión dorsal del tobillo para que el resto del organismo se mueva como debería y hasta donde debería. Pues bien, como decíamos, esa dorsiflexión de tobillo es un movimiento súper natural y súper necesario para el correcto funcionamiento del resto del sistema musculoesquelético. Pero súper, tía. Bueno, y llegados a este momento, vamos a centrar nuestra atención en esta última problemática de dolores y lesiones en la zona lumbar ante la falta de rango de movimiento en la dorsiflexión de tobillo y por qué se desarrolla. Y aquí, para explicarme mejor, te voy a pedir que usemos la imaginación. Imagina que estamos en la montaña, en la nieve, porque hemos ido a esquiar.
y llevamos todo el equipo de esquí ya puesto, incluyendo esas botas rígidas especiales para esquiar. ¿Te lo imaginas? Pues bien, si en ese momento en que llevas las botas de esquiar puestas y bien cerradas se te caen las llaves al suelo, ¿cómo te agacharías para retomarlas del suelo? ¿Cómo sería el movimiento que todo tu cuerpo tendría que hacer en esa agachada? ¿Podrías flexionar mucho los tobillos para que tu pelvis se acerque al piso y así llevar tu columna más o menos estable y alineada? ¿O te agacharías casi sin flexionar los tobillos ni las rodillas, sacando en tu zona lumbar más joroba que Quasimodo? Pues eso. Lo cierto es que si llevas puestas unas botas de esquiar bien apretadas, el tobillo no puede hacer todos los grados de dorsiflexión que debería para que el resto del organismo funcione como debería. Y eso abre las puertas a las llamadas compensaciones posturales. Es decir, que si una articulación, en este caso el tobillo, no puede dar los grados de movimiento que debería, esa falta de movimiento es compensada por otras articulaciones, en este caso las rodillas, las caderas y articulaciones vertebrales lumbares, que se moverán de más, haciendo unos grados de movilidad superiores a los que por su diseño les correspondería ante ese movimiento en concreto, lo que hace que esos grados de más compensen los grados de menos en el tobillo, y que así el objetivo del movimiento sea conseguido. En este caso, conseguir llegar a agarrar las llaves que están caídas en la nieve. Pero claro, el cuerpo humano aguanta carros y carretas antes de lesionarse. Y nadie se lesiona las lumbares por subir un día a la nieve con botas de esquiar. Pero si esa limitación de tobillo la llevas contigo todos los días de tu vida, las 24 horas al día, la cosa cambia un poquito. Y si resulta que has perdido grados de dorsiflexión de tobillo cada vez que te agaches a recoger cosas del suelo, o cada vez que te ates los cordones, o cada vez que tengas que subir escalones, o cada vez que realices un salto, pues que sepas que el resto de tu cuerpo estará compensando esa falta de movilidad y que eso puede dar lugar a problemas, patologías y lesiones en tobillos, rodillas, caderas, lumbares, cervicales, etc. Y aquí la pregunta sería, ¿qué ejercicios recomiendan los expertos para mejorar la dorsiflexión de tobillo y con ello disminuir el riesgo de sufrir alguna de las lesiones asociadas a su pérdida? Pues en realidad no podría decir solo uno. Mínimo me veo obligado a nombrar 3 para que todo esto tenga algo de sentido. 1. Primero, la liberación miofascial de la zona del tríceps sural y de las fascias plantares. Esto se trata de coger un rulo de estiramiento miofascial o en su defecto algo cilíndrico y bien duro, vaya, como una botella de cristal tipo a las del vino, y colocarla en el suelo para que encima de ella coloques tu pantorrilla, es decir, la zona de tus gemelos, lo que técnicamente llaman tríceps sural, ya que debajo del gemelo está el sóleo. Y una vez que tienes tu pierna encima de la botella, utilizar esta como si fuese un rodillo, mientras deslizas hacia adelante y hacia detrás tu masa muscular contra él, haciendo que ésta ruede desde la zona de tu tendón de Aquiles hasta la zona de casi detrás de la rodilla. Ojo, que en esos dos extremos no hay que apretar en exceso, sino solo deslizar con un poquito de presión. Pero en todo lo demás, en todo lo que sea el músculo, sí. Ahí sí que hay que presionar la botella o el rulo contra tu carne. Vamos, que lo que hay que hacer es apretar mientras deslizas, como si tus músculos fuesen una masa de pan que se ha quedado duro y quieres reblandecer amasándola con un rodillo. Y solo añadir que esto, en las fascias plantares, en las de la planta del pie, se realiza con una pelota dura, tipo a las de Trigger Point. Pero que a malas puede realizarse también con una pelota de golf, por ejemplo, o con la misma botella de antes. Aunque para la planta del pie siempre será más eficaz lo esférico que lo cilíndrico. El segundo ejercicio que habría que destacar de los muchos que ayudan a mejorar la dorsiflexión de tobillo, se trata de poner tus dos pies en un mismo escalón, pero dejando sobresalir por detrás en el aire ambos talones. Es decir, que en el escalón tan solo apoyas la mitad delantera del pie, dejando la mitad posterior sobresaliendo del escalón por detrás y por tanto fuera de él en el aire.
Y a partir de esa posición se trata de descender los talones más debajo del escalón, ya que al estar en el aire podrás dejarlos caer más allá de la línea en la que está apoyado el resto del pie. Este gesto hará que sientas estiramiento en la parte posterior de tu pierna, por debajo de la rodilla y hasta el talón de Aquiles. Y primero se recomienda hacerlo solo con una pierna, manteniendo una tensión suave durante unos 30-45 segundos, para después repetir con la otra. Y así, de vez en cuando, hacer el ejercicio bilateral, es decir, con ambos tobillos a la vez. A ver, cosa importante, este tipo de estiramiento siempre ha de realizarse en un umbral del dolor suave y casi te diría que agradable, en el que predomine la aceptación de esa tensión suave en el músculo y la capacidad de ceder ante ella, por encima de la sensación de que se te va a romper, y que por tanto no haya relajación ninguna ante la tensión, sino resistencia a ella, lo que genera más tensión aún y menor beneficio. Así que ya sabes, en este tipo de cosas, menos es más. El tercer ejercicio recomendado se trata de colocarse en posición de pedida de mano. Sí, sé que esto ya no se lleva, pero espero que con este ejemplo consiga hacerme entender. En esa posición de pedida de mano, con una rodilla hincada en la tierra y el otro pie apoyado por delante en el suelo también, el ejercicio recomendado se trata de flexionar más la rodilla y el tobillo de delante, sin despegar ese talón nunca del suelo, ojo, como queriendo llevar la rodilla más allá de la punta del pie, y por tanto inclinando el resto de todo tu cuerpo hacia adelante para que tu propio peso favorezca esa capacidad de flexionar más el tobillo y por tanto poder adelantar la rodilla más allá de la punta del pie, siempre con el talón apoyado. Eso se ha de repetir unas cuantas veces, en unas cuantas series, y bueno, hay todo tipo de variantes, hay propuestas isométricas de mantener la postura, bueno, y demás. Pero vamos, de todas formas, para cualquier duda de este tipo, yo siempre recomiendo lo mismo. Te vas al YouTube y escribes ejercicios para mejorar la dorsiflexión de tobillo. Buscas el vídeo que sea de una fuente contrastada y ¡ale! ¡A disfrutar! Para finalizar el capítulo de hoy, quiero comentarte que descansaremos durante el mes de agosto, pero que trataremos de dejar grabado y programado el capítulo 55 para que se publique a mediados del mes, y así podamos mantener el contacto aunque yo vaya a estar todos esos días durmiendo y caminando por las montañas, que es lo que más necesito actualmente. Aún así, prometemos estar atentos a la zona de comentarios y a la comunidad en iVoox, así como a todo lo que nos quieras comentar a través de nuestras redes sociales. Por tanto, durante agosto no esperes la inmediatez acostumbrada en nosotros, oye, pero te aseguro de antemano que responderemos siempre, como siempre. A mí no me cuesta trabajo ninguno, la verdad, y además es una gozada poder mantener contigo este contacto en la distancia que tanto nos acerca. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!